La noticia entrevista a personalidades. Yo egresé con la generación 68-73 e inmediatamente me fui al Estado de México, primero como servicio social y después ya para trabajar como auxiliar de residente hasta llegar a superintendente. Llegué a la cabecera del sector. El Estado de México tenía 121 municipios y actualmente creo que tiene 128 cabeceras municipales. De ahí que éramos 121 residentes, había 121 residencias divididas en 5 sectores. Nosotros pertenecíamos al sector 5 con cabecera distrital en Ixtlahuaca, México. Bien, un mes capacitándonos para saber llegar a los pueblos, a los municipios, y de ahí me mandaron a mí a Temuaya. Temuaya, Estado de México. Temuaya quiere decir lugar de descenso. En Temuaya es un municipio que está a 18 kilómetros de Toluca, hacia el norte, y la belleza mágica de ese pueblo es que estando en la ciudad, a la hora que amaneces, ve el Nevado de Toluca. Pero lo más hermoso de eso es ver llegar a la gente de las comunidades que suben a la cabecera municipal. Así como en otros lugares, los tianguis son el centro de atracción. Todo el mundo va a intercambiar. La India, Dubái, Dubái con sus mercados socos, ¿verdad? Aquí el tianguis famoso es el de Toluca, el de Santiago Tianguistenco, de donde era Carlos Jan González. Y ahí, entre la multicolor presencia de los indígenas con sus ataviados, con sus vestimentas originales, teníamos que trabajar. ¿Qué hicimos nosotros? La introducción del sistema de agua potable no había, el sistema de drenaje, arreglamos el atrio de la iglesia, las escuelas, las fachadas, la plaza principal, la presidencia municipal se hizo nueva. Algunas tenían un edificio pues ya de algunos años, lo utilizaban más para cárcel que para asuntos administrativos propios de la presidencia, porque los presidentes salían a campo a atender a las comunidades indígenas. No se podía, era mucha gente la que subía a estos pueblos. Entonces ahí estuve alrededor de 1 año y medio. Tuve la fortuna, la suerte de conocer al doctor Mario C. Olivera de la Secretaría de Salubridad en una reunión de un examen profesional de mi auxiliar de residente, y oh sorpresa para mí, no sabía que era el coordinador general de los servicios coordinados de salud pública en el estado. Uno sale de la escuela con muchos sueños. Yo quería ser estructurista, levantar edificios, pero uno se especializa en el primer trabajo que usted desarrolla. Agua, drenaje, saneamiento, mercados, saneamiento de las escuelas, que es donde se generan muchas veces las enfermedades de los niños. Entonces, comentando con este doctor Mario C. Olivera, le decía que me interesaba mucho, que era muy interesante la ingeniería sanitaria para promover y mejorar la calidad de vida de la gente, empezando por los indígenas, porque muchos de ellos emigran a las ciudades, ¿verdad? Y traen todo tipo de enfermedades y cultura, mucha cultura creo yo todavía no la hemos sabido, no obstante, aprovechar, no obstante que hay mucha gente que se dedica al estudio social, cultural de los indígenas.
pero en el aspecto de saneamiento, de ingeniería sanitaria, de introducción de servicios básicos, agua, drenaje, hacerle sus plantas de tratamiento. Entonces, en esos 2 años y con esa oportunidad, hice mis primeros trámites para irme a hacer la maestría en ingeniería sanitaria. Fue ingeniería ambiental a la Universidad de Nuevo León, a la División de Estudios Superiores de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 1977, 76, 77, por ahí. En ese tiempo, en ese inter que me integraba a la universidad, me vine a San Luis, me titulé. Precisamente mi titulación, mi tesis de licenciatura fue un programa de remodelación de pueblos, en el que ya manejábamos la administración. Henry en 1956 estableció 4 variables muy interesantes de la administración: planeación, organización, ejecución y control. Por ahí dirigí yo mi tesis, asesorado por el ingeniero González Escamilla, que fue mi asesor. Les gustó. El ingeniero Tero Palomo, en paz descanse también, me felicitó, y fuimos a ver algunas comunidades de San Luis. Integrado pues casi 2 años a la Universidad de Nuevo León para hacer la maestría, al término del 78, y habiendo firmado un contrato con la misma Secretaría de Salubridad de integrarme a alguna institución de educación, qué mejor que venirme a San Luis Potosí. Empecé en la Universidad de San Luis, en la Facultad de Ingeniería, ahora facultad, era entonces Escuela de Ingeniería, y el ingeniero coordinador de la carrera de ese tiempo, Leopoldo Stevens. Maestría de Ingeniería Ambiental. Había opciones de titulación, como en todas las universidades, y una de esas opciones de titulación fue la experiencia profesional. Al integrarme yo aquí a la universidad y al regresarme a ocupar una plaza, 1 año a Salubridad como compromiso de esa beca, me tocó trabajar pues en todo el estado de San Luis Potosí. Por eso le decía que íbamos a recorrer algo del estado. Empecé por la zona huasteca, 20 municipios de la zona huasteca, condiciones pésimas de saneamiento. Algo le aprendí al doctor Villalobos y en la Escuela de Salud Pública. Cuando ve uno a la gente de las comunidades indígenas, su dentadura, y ve las condiciones de salud, ahí se da uno cuenta del nivel de salud pública de los municipios y de sus habitantes. Una vez que presenté mi tesis y el ingeniero, sabiendo que yo ya había regresado de la maestría de Ingeniería Ambiental, el ingeniero González Escamilla me integra a su equipo de trabajo en obras públicas, sin ser funcionario yo de obras públicas, y empezamos a platicar sobre un proyecto de plantas de tratamiento. Antes de eso, bueno, la misma secretaría me distinguió como delegado federal de la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente. Del 78, fines del 78 al 85, todo el periodo de don Carlos Jongitud Barrios, pues fui yo delegado de la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, con 3 programas muy importantes que eran saneamiento del agua, saneamiento atmosférico y saneamiento de suelo, agua, aire y suelo. ¿Qué hicimos en la cuestión del suelo? Estudiar las condiciones de saneamiento de la ciudad por la mala disposición, por el mal manejo de los desechos sólidos, la basura. Empezamos a estudiar la recolección, cómo se hacía, el transporte, en qué medios se efectuaba. Recordará usted aquellos camioncitos de redilas, así, ahí se llevaba a cabo la recolección. Unas condiciones pésimas de higiene de los mismos recolectores de basura. Recorrían más de 15 kilómetros para ir. Al principio, pues, los tiraderos eran atrás de la Plaza de Toros.
lo que le llaman ahora la colonia El Paseo, pero le llamábamos antes la colonia del Hueso, por la cantidad de perros. Y la colonia del Valle, ahí había tiraderos de basura a cielo abierto, pensando en que el río en su crecida se llevaba los desechos. Hay mucho descuido, mucha falta de cultura sanitaria, ambiental, pero sobre todo de salud pública. Con el tiempo se desarrolla la colonia del Valle, muchas de las casas tienen cuarteaduras y mucha polilla. ¿Por qué? Porque se desplantaron sobre tiraderos de basura, nada más compactados medianamente con una máquina motoconformadora a extender la basura más que a compactarla, y de ahí hubo muchas cimentaciones mal hechas, ¿verdad? Desconozco, no recuerdo si hubo estudio de mecánica de suelos, pero ahora que soy perito y que me ha tocado hacer algunos peritajes de la zona, no hay. Hemos detectado una falla sísmica, ¿verdad? Que viene de allá del Paseo, pasa hasta el fraccionamiento industrial Aviación. Pues hay asentamientos diferenciales en las construcciones, principalmente vivienda, ¿verdad? Un programa de monitoreo muy interesante lo llevamos a cabo en 3 puntos de la ciudad, donde más concentraciones tuvimos fue en la Alameda. Entonces el director de tránsito era Efraín Álvarez Méndez, y afortunadamente nos coordinamos muy bien. Nos dimos cuenta que la contaminación atmosférica en la ciudad era más por vehículos automotores que por empresas. No obstante que ya tenía un tiempo la zona industrial, a mí me tocó sacar algunas empresas de la zona urbana, sobre todo de aquel corredor comercial industrial de Avenida de la Paz. Hubo otra atrás por Juan del Jarro, a Pelsa. Luego hubo otras empresas sobre la carretera 57, al salir de la mancha urbana de San Luis, donde termina Manuel José Otón, Muro. Ahí también había tiraderos, pero ya pasaba la carretera y el drenaje empezaba a cielo abierto allá también, ¿verdad? Yo creo que la ciudad ha tenido sus repuntes de población. En ese tiempo estábamos hablando de una población de 200,000 habitantes, llegamos a crecer hasta 600, 700 cuando la zona industrial, ahorita se habla de alrededor de 850, paulatinamente va creciendo. Pensamos que con la instalación de BMW y las armadoras va a crecer, se va a requerir mucha vivienda y va a crecer mucho. Ese era una de las principales antecedentes que yo puse en esa tesis de licenciatura. La gran concentración de población en las zonas urbanas impone serios problemas de contaminación, ¿verdad? De salud pública, aunado a otros problemas de insalubridad, de falta de vivienda, de falta de instituciones de educación superior. Ahora nos sentimos muy satisfechos, pues la universidad ha extendido sus campus al altiplano, a Matehuala, en Salinas, Matehuala, la zona centro en Río Verde, en Valles, en Tamazunchale. En fin, creo que está llegando poco a poco la cultura, la educación y el arte a los municipios de San Luis Potosí. Aprovechando la invitación que me hizo el ingeniero González Escamilla, estando ya el licenciado Leopoldino y el licenciado Medina de los Santos en el municipio, se les planteó 2 puntos de saneamiento muy importantes: los rellenos sanitarios y las plantas de tratamiento. Tuve la fortuna de asistir al primer Congreso Mundial de Ingeniería y Medio Ambiente a Buenos Aires, Argentina, 1981, y traje pues todo un proyecto para el manejo, la recolección, el transporte y la disposición final de los desechos sólidos. Me acuerdo que por ahí ha de haber una
página completa del Heraldo con aquel reportero, el esposo de Anita Durán. Él me hizo una entrevista directamente en el tiradero de basura. Entonces veíamos que se podía hacer una planta, primero disponer adecuadamente, organizar el transporte y la recolección en la ciudad, disponerla adecuadamente mediante un tiradero, un relleno sanitario diseñado con la técnica y la ciencia de la ingeniería sanitaria, no más de 15 kilómetros, porque entonces sale muy costoso de transporte, y el proyecto se le entregó inicialmente al doctor Salvador Nava, se quedó guardado. Lo rescata el licenciado Medina de los Santos, pero hubo más interés por la cuestión del proyecto de 8 plantas de tratamiento en ese tiempo. Entonces el licenciado Leopoldino Ortiz Santos le interesó mucho el proyecto, y afortunadamente hicimos y logramos la primer planta de tratamiento en San Luis Potosí del Parque Tangamanga, un parque que tiene más de 400 hectáreas. La planta fue diseñada originalmente para 120 litros por segundo. Se hizo con toda la técnica académica, científica, del muestreo del agua para ver la calidad. ¿Dónde hicimos el muestreo? En la calle de Niño Artillero y la Diagonal. Ahí baja de aproximadamente 30 y tantos mil habitantes en ese tiempo. Aguas residuales, el gasto era como de 72 litros por segundo, y nosotros hicimos un proyecto de 120 litros por segundo modular. Cada 40 litros, es para 3 módulos, 40, 40 y 40. Todavía no se ocupan, todavía hay espacio. Además, ahí se utilizó un método de tratamiento de lodos activados, un método tratamiento biológico convencional de lodos activados. Es sedimentación de lodos, arenas, aireación, segunda sedimentación y desinfección del agua con una proporción adecuada, porque el agua tratada se utiliza para riego del Parque Tangamanga. Se regresa. Entonces, de acuerdo a los agrónomos y de acuerdo a las necesidades de riego, se terciaba. Inicialmente se iba a hacer la planta donde es la Plaza Citadela, un triángulo ahí, sí, de la garita. Después se llegó a un acuerdo con el mismo Parque Tangamanga, don Jacinto Lárraga, en paz descanse. Él quiso la planta para él, iba a ser para el riego del parque, pero quiso tenerla adentro, nos dieron oportunidad. ¿Por qué la hicimos en ese lugar precisamente y con otra entrada independiente? Porque surgió en ese tiempo un problema sindical con los trabajadores. Entonces, para evitar que nos pararan la planta de tratamiento, hicimos la otra entrada. Por eso un proyecto sustentable se basa en 3 pilares muy importantes: lo económico, lo social y lo ambiental, ¿verdad? En este caso lo ambiental está resuelto, el agua se trató para riego de las áreas verdes del Parque Tangamanga. Lo social, no hubo mayor consulta desde que nos vieron tomando las muestras. Le gustó a la gente, sobre todo en la parte sur, en ese tiempo, Lomas Primera Sección, la colonia universitaria, Loma Verde, todas esas colonias de ahí que le digo juntaban alrededor de 30 y tantos mil habitantes y bajaba un gasto de 72 litros por segundo. El económico en ese tiempo fue 1.200.000 pesos. La planta, ahora una planta de ese tamaño cuesta alrededor de 800, 900 millones de pesos. En realidad no hay muchas técnicas dependiendo para qué quiere el agua. El tratamiento de las aguas hay 2, químico y biológico. El biológico se usa para aguas residuales domésticas, aguas residuales de la ciudad, en donde no mezclamos agua
química, agua industrial, con sustancias químicas tóxicas radioactivas. Es puramente carga orgánica, por eso es tratamiento biológico. En donde el mayor problema está en tener un control con los sólidos sedimentables, sólidos en suspensión, y sólidos totales, ¿verdad? Es muy importante. Estas pruebas se hacen antes en laboratorio y a escala se hace los tanques. Una cosa es el diseño, el proceso de tratamiento, y otra cosa es el diseño de la planta, y otra cosa es el diseño estructural de cada uno de los tanques. Porque dependiendo del volumen, el tamaño de los tanques, la fuerza que hace el agua en las paredes de los tanques, es como se diseña estructuralmente. Aquí esta planta innovamos ya en ese tiempo, no obstante que Monterrey, pionera en las plantas de tratamiento, innovamos un sedimentador y metimos, cambiando el sedimentador primario, un tanque de alrededor de 20 metros de diámetro, cambiamos a un desarenador hidrociclónico, en donde el tiempo de retención son 2 horas, y a las 6 horas estamos nosotros ya regando con agua tratada. Esto de la eficiencia es muy engañoso en todas las instituciones de educación donde vemos ingeniería ambiental, pero técnica, no ciencias ambientales. Ahí empezamos en Nuevo León, la UNAM, Nuevo León. La UNAM no tuvo ya ingeniería ambiental, por eso es que me fui a Monterrey, porque la maestría era ingeniería sanitaria. Entonces, en ese tiempo acababa de hacer un convenio la Secretaría de Salud con la Universidad de Nuevo León. Me fui allá, pero estuvimos teniendo contacto a través de la Asociación Mexicana de Ingeniería Sanitaria, que a la postre fui yo el primer representante de la Asociación Mexicana de Ingeniería Sanitaria en San Luis Potosí. Después destacó la Metropolitana con ingenieros ambientales. A nivel licenciatura los mandaba a Francia, veían los dos aspectos muy importantes de tratamiento de agua residual industrial y de agua residual doméstica, municipal. Pero a la vez algunos se encaminaban por el área de saneamiento atmosférico. Con esa experiencia empezamos a hacer plantas de tratamiento para Pemex, plantitas que se ocupaban en 6 por 3, 18 metros cuadrados. Y tuve la fortuna, en concurso ganado, con aquella empresa destintadora de papel, Pronapade, ahora creo que se llama Pronal. Primero les hice una planta de lodos activados, ¿verdad? Esa planta la hicimos en algo así como 2 meses y medio. Una plantita muy chiquita, de menos de 1 litro por segundo. Era nada más para tratar el agua de los baños de los trabajadores, para uso nada más de los trabajadores y de los comedores. Al año siguiente me invitan y arrancamos con una planta de 300 litros por segundo. Es una de las plantas más grandes del país. Fue la primer planta, creo. Nosotros tenemos en San Luis esa planta, la más grande que hasta ahorita conocemos, ¿verdad? 300 litros por segundo. Porque recirculan 5 hasta 7 veces el agua residual. No obstante que tienen una batería de pozos. Ahorita ya hace mucho que no voy, pero teníamos ahí alrededor de 8 pozos de 8 pulgadas, 64 litros, 8 por 8, 64 litros por segundo. Después se vino la Comisión Federal de Electricidad, también con pozos profundos. Bajó un poquito, se desequilibraron los mantos acuíferos, pero afortunadamente con ese tratamiento, esa planta de tratamiento, se fue haciendo y teniendo muchos ahorros de consumo de agua. Esa planta de tratamiento ya no es biológico, es un tratamiento químico de flotación, ¿verdad? Muy interesante.
es una planta elevada, parece un platillo volador. Y esa planta la hicimos en un tiempo récord. De 90 días era la convocatoria. Muchos contratistas se hicieron a un lado que no la podían hacer. Yo la hice, me entrevistan en México, en la Secretaría de Gobernación, porque depende del PIPSA. Por ahí don Fernando Gutiérrez Barrios me hizo la pregunta de cómo la iba yo a hacer en 89 días, que era mi propuesta. Y le dije, bueno, pues el día tiene 24 horas, hacemos 3 turnos, es como si le hiciera en 9 por 3 en 270 días, ¿verdad? Dijo, está muy interesante. Y sí, trabajamos 3 turnos y la sacamos en 89 días. Pero volviendo a San Luis, el interés del licenciado Leopoldino y el licenciado Medina de los Santos, que finalmente no quiso hacerla con dinero del municipio, el licenciado Leopoldino entró pues a apoyar al municipio, porque el parque Tangamanga pues es del estado, ¿verdad? Inicialmente, que iba a estar afuera, se le invita al municipio, pero ya estando adentro fue totalmente administración de entonces EDU. Estaba el ingeniero Leal Tobías, Guillermo Leal Tobías. El compromiso mío era el diseño de la planta completo. Mecánicamente se invita a una empresa en México, pero de ascendencia francesa, de Gremont de México. El compromiso iba a que yo capacitara a 8 supervisores para plantas de tratamiento. De ahí se hizo, bueno, ya no me tocó, pero se hizo la planta de Tangamanga 2, muy similar, nada más que cambiaron la forma de los aireadores, la forma de sujetar o poner los aireadores. Usted sabe que el agua es H2O, no hay mayor problema que estarla agitando para que recupere el oxígeno. Los microorganismos dejamos en los tanques de sedimentación un tiempo adecuado, dependiendo de lo que resulte, de los resultados del laboratorio, para que los sólidos en suspensión se sedimenten, y se va clarificando. En algunos lados les llaman tanques clarificadores, no es más que tanques de sedimentación, ¿verdad? Eso dio pauta a tener la primera planta de tratamiento municipal en San Luis Potosí. Yo traía la idea porque tuve oportunidad de visitar las 2 plantas de tratamiento de basuras, la de Monterrey y la de Guadalajara, pero por cuestiones sociales no se hizo la consulta, y todos los pepenadores, una vez que ya estuvieron las plantas hechas, no dejaron trabajarlas, y ya ningún estado le quiso entrar al tratamiento de las basuras. Pero es muy importante contar con una planta tratadora de basura doméstica. Aquí hay una planta, creo en Tamuín, porque las plantas de tratamiento que generan del metano energía eléctrica para su propio consumo principalmente, no es que no hayan prosperado, sino que la carga orgánica para producir el metano no es suficiente. Esta planta que le estoy mencionando de Tangamanga, los resultados de la DBO, demanda bioquímica de oxígeno, era alrededor, en promedio, de 180 partes por millón, miligramos por litro, y eso prevaleció durante todo el mes. Se sacó el promedio de la demanda bioquímica de oxígeno y del oxígeno disuelto. Hay ocasiones, hay horas pico en la ciudad, 6 a 9 de la mañana, 1:30, 3:30 de la tarde, y en la noche de 7 a 9, donde la carga orgánica es mucho mayor. Se tiran desperdicios de comida, comida misma, los baños, se hace uso de los baños. En la noche la gente se baña, entonces aumenta un poquito la carga orgánica, y entre esas horas pico y las horas normales, a las 3, 4 de la mañana, la carga orgánica es muy reducida, prácticamente el agua residual es la que gotea, ¿verdad? Entonces en un diseño de una planta tenemos que
tener esos promedios para equilibrar precisamente la inyección de oxígeno para que se vuelva a recuperar las moléculas de oxígeno del agua y vuelva y podamos tenerla otra vez en condiciones hasta aptas para el consumo, dependiendo. En este caso tiene tratamiento primario, secundario. Si quisiéramos tomar el agua para uso doméstico, un tercer tratamiento terciario a base de iones de plata o rayos ultravioleta, ¿verdad? Cada fraccionamiento, por la ley de aguas del estado, debe de tener una planta de tratamiento. Recordará usted los fraccionamientos al sur de la ciudad empezaron a descargar aguas a cielo abierto, aprovechan la pendiente que tenemos y se venían a un lado del Parque Tangamanga, Avenida Chapultepec, ahí la captaban hasta el río Españita y entraba al lago Mayor. Fue un problema pues álgido, un problema fuerte por los constructores que económicamente son fuertes y que de alguna manera la autoridad municipal se intimida con estos constructores y no les exige. Todo fraccionamiento debe de llevar su planta de tratamiento. Hay fraccionamientos, por ejemplo, en Pachuca, Hidalgo, que ha sido, allá estuvo una compañera de la maestría y después fue presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles y de la Cámara. Ha sido bastante exigente, pero se puede hacer una plantita. Yo les hice a la Secretaría de Marina plantitas en 1 metro cuadrado, ¿verdad? Pues 6 gentes que van en las lanchas costeras. A Pemex les hicimos lo que se llaman plantas compactas, le digo, pero no están tan compactas, son contenedores de 6 metros por 3 y se hacen todas las operaciones. Un proceso de tratamiento de aguas residuales es un conjunto de operaciones unitarias. Un cárcamo de bombeo, el sedimentador primario, en este caso tenemos el desalenador hidrociclónico, un aireador para inyectarle oxígeno, un sedimentador secundario con retorno de lodos. Los lodos es la acumulación de los sedimentos que ya están, sirven de alimento a los mismos microorganismos, que son los que degradan la materia orgánica. Regar sus propias áreas verdes y para evitar un problema de contaminación mayúsculo en la ciudad. Usted tira agua, el vecino tira agua, el otro vecino, la tiendita tira agua, se consideran aguas domésticas y llega un momento en que ya no controlamos el problema orgánico de las mismas aguas residuales. La primera, ahí mismo, aquí ponemos el balde de agua, no la tiramos y en la tarde o al otro día la parte de arriba ya está clarificada, la parte de abajo están polvitos, arenas, partículas, sedimentos, materia orgánica. Ese es de ahí el principio del tratamiento del agua, de la depuración del agua. Se está depurando. Si esa agua que sedimentada, lo de abajo son los lodos, no los tomamos la parte de arriba y la metemos a otro proceso de aireación, ya le estamos inyectando oxígeno, ¿verdad? Y le damos otra sedimentada con una revitalizada que ya se le dio con el oxígeno inyectado en los aireadores. Dubái no tiene una planta, nosotros tenemos una planta más grande que Dubái, para acabar pronto, la de aquí mismo del Parque Tangamanga. Es primer mundo, pero son 3,5 millones de habitantes, empiezan a tratar el agua, pero ellos por eso la recirculan, la tratan, pero no tienen plantas enormes de tratamiento de agua residual. La mayor planta que tienen para el parque de inversiones es de 130 litros. Aquí tenemos hasta para 140 litros la segunda planta que está en la parte alta del Parque Tangamanga. En los tanques de sedimentación que tenemos aquí, además de tener un sistema mataespumas, porque al estar aireando se agita, son agitadores, y si viene el agua con mucho jabón de baños y de uso doméstico,
se produce mucha espuma. Esa espuma va a causar muchos problemas en los tanques, los llegan a oxidar, y además el poder abrasivo del agua residual hace que el tanque tenemos que estarlo revisando cada 6 meses, porque el recubrimiento de concreto se lo va comiendo. Entonces llega un momento en que queda descubierto el acero y ya los tanques ya no sirven. Aquí ya tenemos 34 años cumple en agosto esa planta. No falta, porque no se riega diario, se riega terciadito. Entonces la primer planta le daba hasta 200 hectáreas, ¿verdad? Casi la mitad. Entonces ya la planta de ahí arriba, hasta por gravedad. Lo que yo siento es que se deben echar a jalar esas grandes ollas que están atrás del parque, en la parte alta. Hubo un tiempo en que por ahí don Jacinto hizo esos tanques, no se compactaron bien y se fue escapando el agua, pero yo creo que se debe de retomar. Ya están ahí los tanques para captar agua pluvial, ¿verdad? Y los empezaron a usar para depositar aguas residuales. Entonces llega un proceso séptico, que hay proliferación de mosquitos, malos olores, producción de plantas carnívoras, les digo, y como las de acá, el líquen de la presa, descargan aguas residuales a la cola de la presa, y lo que tenemos en la presa es agua muy contaminada. Hay una planta de tratamiento que está la presa, pero para evitar que las aguas residuales de Escalerillas lleguen a la presa, se hizo una planta. Pero la planta no fue bien diseñada, se los dijimos desde un principio a la Comisión Estatal de... ¿Qué errores tiene? Pues los tiempos de retención y los tanques no están bien, no fueron bien, el proceso no fue bien diseñado, pero los tiempos de retención son los importantes, para dejar que se asienten los sedimentos, pase a la aireación y darle una sedimentación secundaria a esos. Entonces, mucha gente, aquí se corre el riesgo de que mucha gente en las dependencias se fusilan los proyectos sin saber realmente el proceso técnico, académico, científico. Una cosa es estar nosotros haciendo pruebas en laboratorio, en la universidad, llevarlas a cabo en la práctica, tomar las muestras. Todas las plantas que yo he revisado como perito no tienen un análisis de agua residual. Es lo primero que yo les pregunto: por favor, muéstrenme los análisis del agua residual. Primero vamos a ver qué calidad de agua, aunque sea agua residual, tenemos que hablar de calidad. ¿Qué calidad de agua recibimos? ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Hacemos unas pruebas piloto, ¿verdad? Y luego ya diseñamos la planta, sobre todo con 2 parámetros muy importantes: la DBO, el oxígeno disuelto, la demanda bioquímica de oxígeno, que es la capacidad de oxigenación del agua para degradar la materia orgánica. Una cosa es una planta de tratamiento. Al hablar de tratamientos hablamos de aguas residuales, y otra cosa es una planta de potabilización, ¿verdad? En la planta de potabilización no hacemos las mismas operaciones unitarias que en un tratamiento biológico de lodos activados. Acá lo que hacemos son filtraciones, sedimentaciones y desinfección del agua a través de cloro. Por eso es que a veces sentimos la cloración, sobre todo al salir el agua recién salida de la planta. La característica principal es el cloro. En la ciudad de Monterrey, cualquier grifo que usted abra huele y sabe a cloro, ¿verdad? Cuando estuvo el ingeniero Atisha, director de la facultad, y posteriormente en la Secretaría de Ecología, al pavimentar el río Santiago, se sugirió que se hicieran pozos de absorción para pues darle al subsuelo cuando menos un poco del agua que se extraía.
no se ha hecho el proyecto real de pozos de absorción. Por ahí dos ingenieros, uno en Composite, no recuerdo su nombre, y el ingeniero Ramón Ortiz, que también estuvo al frente de la Comisión Estatal del Agua, para mí son buenos investigadores geólogos, muy buenos, muy metidos en su área, respetan mucho las áreas de la ingeniería que ellos no dominan, como la ingeniería civil, pero en tratándose de geohidrología, de geología, y del estudio del suelo, sobre todo la permeabilidad, la porosidad del suelo, no desde el punto de vista de geología, sino de geohidrología, ellos pues sí han llegado a la conclusión de cómo se desequilibra las aguas subterráneas, y son dos acuíferos en la parte del sur de la ciudad de Villa de Reyes y toda esa zona, porque la extracción es muy fuerte, tanto de Pronapade como de la Comisión Federal. La planta de Tenorio, cuando se hizo Tenorio, pues no fue suficiente. Primero, es una planta de alrededor de 750 litros, en donde no habían separado el tratamiento químico y el biológico. Entonces tenían al principio muchos problemas de rebote de lodos, de olores. Se analiza que llegan ahí de aguas residuales, de industriales y comerciales, del rastro, está pegadito, y algunas industrias por el cauce del río Españita, que va a dar directamente a Tenorio. Entonces se recompuso el proyecto y nada más que no se aumentó el gasto. La capacidad de la planta siguió siendo la misma, de 750 litros por segundo. Por eso le mencionaba al principio, aquí se hizo una planta modular para 120 litros por segundo con módulos de 40 litros. Esta planta de Tangamanga 1 puede hacerse otros dos módulos para hacer 120 litros por segundo. Igual Tenorio. Bien, para hacer Tenorio, el conflicto fuerte, lo social, fue con los ejidatarios de Soledad principalmente. En una reunión, recuerdo, el licenciado Silva Nieto llamó a sus gentes de la Comisión Estatal del Agua que explicaran, y por ahí un ejidatario con un nivel de licenciatura médico veterinario, que era el secretario del ayuntamiento, le hizo ver que necesitaban 1 litro por segundo para riego, ¿verdad? Por hectárea, 1 litro por segundo por hectárea. Si les iban a dar 450 litros por segundo, ellos tienen alrededor de 3.000 hectáreas, de 9.000 hectáreas, y tienen 3.000 hectáreas abiertas al cultivo. ¿Para qué les iban a servir 450 litros? La otra mitad se la dieron a la Comisión Federal, así estuvo el acuerdo desde un principio, pero pues ahí está la planta. Ahora entra al quite la planta del Morro, creo que ya está en funciones, y creo que también es una planta de 750 litros, no estoy seguro. La maestría en evaluación la hice en la UNIVA, en la Universidad Católica de Guadalajara, de UNIVA. Vimos 4 aspectos muy interesantes: evaluación inmobiliaria, evaluación de maquinaria y equipo, evaluación de terrenos forestales, evaluación catastral. Hay una tesis por ahí de las primeras en Río Verde, en 1975, 85, 10 años después de que salimos. Rodolfo Verástegui, de la familia Verástegui de Río Verde, se titula con una tesis de valores catastrales. En catastro son valores unitarios. En municipio los evaluadores, tanto funcionarios públicos como privados, para nosotros es evaluación inmobiliaria. 3 métodos principales son los que se ven. Método físico directo, como si fuera a construir una casa, ¿cuánto vale? Hay una tabla de demérito en el que al paso de los años se va descontando un porcentaje, y por mantenimiento
y por estado de conservación, 3 variables que demeritan o deprecian un inmueble. Eso en cuanto a evaluación inmobiliaria. En evaluación de maquinaria y equipo se tiene que ver en las condiciones del equipo. Usted sabe que saliendo un vehículo de la agencia ya vale la mitad. Entonces, aquí interviene mucho la evaluación desde el punto de vista económico y desde el punto de vista contable y contable fiscal. Entonces ya hay parámetros para manejar nosotros las depreciaciones de la maquinaria y del equipo. Independientemente de las condiciones de mantenimiento también y de cuidado que se tengan. En un choque donde un vehículo recién salido de la agencia choca y hay pérdida total, pues ahí no hay mucho que evaluar, ¿verdad? ¿Sí? Pérdida total. Hay que ponernos de acuerdo con los ajustadores, están dispuestos a pagar. Ha habido muchas demandas en esta época de pandemias. Curiosamente han demandado a muchas aseguradoras porque no quieren pagar, con modalidades de que usted entregó las llaves, usted no era el que iba manejando alguien que no es, en fin, todo eso ya entra en la práctica profesional. La maestría en evaluación obtenemos un título general. Yo acabo de terminar una especialidad de evaluación en daño moral, eso también es muy importante. Artículo 1913 al 1916 del Código Civil Federal establece precisamente todas las variables que puede recaer un delito para tipificarlo como daño moral. El evaluador, mi tesis de ahí sí, no obstante que también había oportunidad de titularme por calificaciones, por excelencia. En la maestría en evaluación me titulé por excelencia. Acá en la Universidad de Zacatecas también daban esa oportunidad de titularse por calificaciones, ¿verdad? Sin embargo, un compañero de allá de Tabasco me invita a que hagamos equipo e hicimos una tesina relacionada a un daño moral por un trabajador que se muere dentro de una fábrica, ¿verdad? Era proveedor todavía el muchacho, edad, padre de familia, le ayudaba a su gente y la empresa le ofrece inicialmente $1,000,000, cuando que al hacer el estudio son 2 métodos, principalmente analítico jerárquico y analítico jerárquico en red. Esos 2 métodos metidos al Excel. Aquí se trabaja mucho con Excel, se van haciendo tablas gráficas de variables y criterios, y la línea transversal es la que nos va a definir el monto. Únicamente decimos el monto o el quantum del daño, y el juez determina. Al juez finalmente el artículo 1 de la Constitución lo determina para que él decida. Muchas veces el juez no tiene que meterse de lleno a los problemas sentimentales, emocionales de la persona en el momento, y no es que sea frío, pero en el momento que se involucra, entonces ya su actuación ya puede ser parcial, ¿verdad? Nosotros calculamos $6,000,000. Igualmente sucedió con un caso en un hotel de Acapulco. Se les ahoga por ahí una pareja de novios, ahí van en una lanchita, se cae el muchacho profesionista, se muere, y de entrada le ofrecían igualmente $1,000,000. Ahí los que hicieron el estudio del daño moral hicieron que la empresa pagara $30,000,000 por la edad del joven, lo que ganaba, su expectativa de vida. Entonces se va haciendo las corridas con esas 2 variables, criterios. Entonces la línea diagonal que hacemos en la gráfica al final nos va a representar, y cuando ya sale repetido el monto, el quantum, ahí paramos de hacer
son interacciones, se van repitiendo, y cuando el monto o el quantum ya es muy similar, ahí se para, se le dice, de acuerdo a mis conocimientos técnicos y científicos, el monto a indemnizar es esto, la indemnización o el quantum es esta cantidad. Este método, ya hay doctores en evaluación de daño moral, doctores en evaluación. La Universidad de Baja California Norte está ofreciendo estos doctorados, y tenemos aquí ya un doctor en evaluación potosino, pero que radica en León, Guanajuato. Él vino de España trayendo estos dos métodos, de los autores principales de estos libros, ¿verdad? Es doctor ya en evaluación. Él nos dio esta materia del método multicriterio. El capítulo 6 de este libro, 2 capítulos son los importantes, sí, pero luego vienen ejemplos hasta para evaluar las piernas de un futbolista, por ejemplo. Las aseguradoras contratan mucho este tipo de trabajos de evaluación de daño moral. Eso sí, cualquier actividad humana sí se puede evaluar. Pues dependiendo del litigio al que... No hay aquí muchos despachos que manejen daño moral. Yo he dado algunas pláticas a 3 o 4 despachos, y esperamos que en lo futuro haya juicios de daño moral. De ahí termino yo la maestría en evaluación, y sigo con la inquietud de los indígenas, y me voy a hacer, vinieron aquí a ofrecernos el doctorado en arquitectura, diseño y urbanismo. Un poquito difícil mi entrada porque yo no era arquitecto, mi perfil es de ingeniero civil. Me hicieron el examen de admisión oral los 2 coordinadores, uno de ellos en paz descanse, Claverán, el doctor Jorge González Claverán, considerado uno de los urbanistas, dentro de los 20 urbanistas del mundo. Él estudia en la Universidad de Guadalajara, se va a la UNAM, y de ahí brinca a doctorarse en países árabes, ¿verdad? Entonces trae... El poder económico está por encima de todo, ¿verdad? Que dime cuánto tienes, cuánto vales. Entonces, los países, los Emiratos, el grupo de 7, sobre todo Dubái, y el otro Abu Dhabi, creo que se llama, ¿verdad? Por allá anduvo trabajando él, nos vino allá se doctoró, y traía la influencia de Curitiba que me mencionaba usted. También es una ciudad relativamente joven, 1970, 30, 50 años. En México tenemos ciudades más o menos parecidas, entre ellas Mexicali, ¿verdad? En donde la influencia de todo el migrante chinos, está lleno de chinos en Mexicali, restaurantes y demás. Son sustentables porque intervinieron las 3 variables que maneja la sustentabilidad: lo social, lo económico y lo ambiental. Un arquitecto que fue, creo, 2 veces alcalde o 3 veces alcalde, Luger, no me acuerdo su nombre. Él, siendo alcalde, pone las condiciones para que el crecimiento primero de la ciudad sea ordenado. Hay un problema muy grande en las ciudades que empiezan a crecer, que se llama gentrificación. Se origina, o el fenómeno empieza en Londres, porque a medida que crecen, aquí lo tenemos nosotros en todo Carranza, el centro histórico, en la época de Rocha Cordero, si recordará, trabajó con patronatos, y soltaban el dinero para que hicieran las plazas y los parques públicos. Quedaron nada más en plazas y jardines, la ciudad de los jardines. No hay parques como tal, como ahora Nuevo León lo está haciendo. Curitiba tiene, no sé, creo que 15 parques, pero no son muy grandes. Lo que pasa es que tiene parques atractivos, temáticos,
llenos de diversiones, por eso se llama el de Dubái, también es parque parque de inversiones se llama, ¿verdad? Le digo, ahí tienen una planta de tratamiento con zanjas de oxidación, 133 litros por segundo. No es una gran planta. La confluencia, lo acabamos de ver antier en el informe de la Constitución, los tres poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, viéndose ahí las caras, cuando que todos deben de trabajar por un México, ¿verdad? Y más como lo tenemos ahorita, que le den oportunidad y que todos, usted sabe que la actual presidencia municipal está, se ganó así como a fuerza, ¿verdad? Las uniones del PRI, del PAN, de los partidos proponen, y la oposición no puede trabajar, tiene mucha presión política. Entonces, partiendo de la sustentabilidad, lo social, lo ambiental y lo económico no es porque no se le deje, sino está muy presionado con todos sus regidores de todos los partidos, y bueno, ya tuvo un arquitecto, un doctor en arquitectura de la facultad, le renunció porque no se puede trabajar. Desarrollo social, toda la responsabilidad debe de caer en desarrollo social del municipio. Obras públicas está para ordenar de acuerdo al reglamento, de acuerdo a la ley, cómo deben de ser, ¿verdad? Pero el desarrollo social es muy, muy importante y es la base política del municipio. Yo creo que ahorita lo que puede pasar para lograr sustentabilidad es iniciar como se empezó con los pueblos mágicos, ¿verdad? Con ciertas características que cumplir para que sea pueblo mágico, empezando por bajar todo el cablerío que hay de Comisión Federal y alumbrado público que hace ver los pueblos horribles, independientemente de accidentes. El año pasado hubo uno muy fuerte en Tamazunchale en el mercado, entonces ocasionado precisamente porque toda la gente va, se cuelga, etcétera, etcétera. Actualmente, si el señor gobernador lo decide, ya tiene un colaborador ahí que conoce la ciudad, que conoce los problemas de los centros históricos, el arquitecto Juan Carlos Machinena, me invitó a colaborar como consejero estatal. Trae idea de, como este señor de Curitiba, de cerrar los centros históricos, hacerlos peatonales, y así como la avenida Carranza los domingos ve una gran fiesta. A veces que tenemos que cruzar la ciudad de sur a norte, no podemos, protestamos, ¿verdad? Pero ese tipo de protestas muchas veces viene de gente que tiene un nivel económico. No me dejan pasar, le voy a dar la vuelta, no pasa nada. A pie sí puede usted cruzar. Entonces hay que combinar precisamente esa armonía de las vialidades entre lo peatonal, las ciclopistas. Creo que tiene 135 kilómetros Curitiba de ciclopistas, y todavía hay accidentes, ¿verdad? Porque ya aquí, la primer ciclopista que tuvimos, Mezquitic, San Luis Potosí, aminoró muchísimo los accidentes de los trabajadores de la industria de la construcción, que salían o venían a las 6 de la mañana y salían a las 5 de la tarde. Ahora es peor, porque utilizan las ciclopistas pero las motocicletas. Entonces ya la velocidad no es de 30 kilómetros por hora, ya la velocidad es hasta de 40, 50 kilómetros por hora. No se acaban de matar dos motociclistas, uno venía con la luz apagada y el otro no lo vio, y se golpearon, se mataron. Todos los municipios, sus capitales, están rodeados por núcleos agrarios, ejidos, comunidades. No se diga aquí San Luis Potosí, tenemos comunidades de San Juan de Guadalupe, y no contentos con ellos, tenemos ejidos de San Juan de Guadalupe, pegados.
Le han agarrado el modo a las autoridades municipales y no dejan hacer nada las autoridades, la comunidad. Está la ley y faculta al municipio. ¿Qué se requiere? Mucha voluntad política y hacer cumplir la ley. Los decretos que han sacado de áreas naturales protegidas no le preguntan a los urbanistas de la ciudad, oye, ¿para dónde va a crecer tu ciudad? Van y atienden una queja de los mismos comuneros, de los colonos, porque el negocio es de ellos. Se les acabó el pedazo de tierra que les dieron y van y piden otro. Y van y piden otro, y van y piden otro, y ellos lo rematan, no es de ellos. Ahorita la gente más rica en México son los ejidatarios. En proporción son los ejidatarios. ¿Cuántos ejidos cree que tiene Baja California? 5 ejidos, toda la Baja California. ¿Cuántos ejidos tiene San Luis Potosí? 1,200. ¿Se ve usted la desproporción? Por eso, para que un proyecto sea sustentable, tiene que enfocarse bien en lo social. Tiene que haber la consulta social. El Tren Maya es otro aspecto que no hay, la cuestión ambiental. La cuestión social está muy dividida, ¿verdad? Pero no hay los estudios de impacto ambiental. Entonces, muchos de los proyectos, megaproyectos en nuestro México, se generan en el centro. Desde construcción de escuelas, CAPSE centralizaba, y todos los proyectos de escuelas, todos, el prototipo. Nosotros en la universidad tenemos edificios CAPSE. La primera unidad habitacional que se crea en San Luis Potosí, de Infonavit, Manuel José Otón, que la vino a inaugurar Silva Herzog en 1975, tiene una escuela de las primeras prototipos y modalidades de CAPSE. Y así por el estilo. Entonces todo viene del centro, los centros de salud, los hospitales, las clínicas, todo venía del centro de aquella Comisión Nacional de Ingeniería Sanitaria, ¿verdad? Había 4 delegados en San Luis, el de Servicios Coordinados, el de Mejoramiento del Ambiente, el de la Comisión Constructora de Ingeniería Sanitaria y la de Erradicación del Paludismo. Era el único delegado que no vivía en San Luis, vivía en Valles. Fuimos uno de los primeros o el primer estado en erradicar ese tipo de enfermedades a base de saneamiento. Desarrollos viales, se presta. Usted conoce Monterrey, Nuevo León, conoce el Cerro de la Silla, la parte de atrás del Tecnológico de Monterrey, se hicieron avenidas muy grandes, muy grandes. Si bien el reglamento, empezar por revisar el reglamento, ver de cuánto son las vialidades de primer orden, de segundo orden, cuánto son los anchos de calzada, si son 2 direcciones, hacerles ese tipo de vialidades. Aparentemente se desaprovecha mucho terreno para habitacional. El desarrollo de la vivienda va a ser, va a tener un crecimiento armonioso, saludable. Vea usted Villamagna, por ejemplo, las entradas son avenidas muy grandes, ¿verdad? Ahí los desarrolladores han aprovechado precisamente los desarrollos en otras ciudades. Culiacán, Hermosillo, tiene un desarrollo de hace unos 20 años, la Primavera de los Coppel, en donde no hay ni siquiera bardas. Hay la barda alrededor del fraccionamiento y nos lo comentaron, empezaba la inseguridad. Culiacán estuvo muy fuerte la inseguridad ahí. Entonces, pero fue un primer desarrollo que en ese tiempo se vendía $1,000 el metro cuadrado de terreno. Ahora vale cerca de $20,000 el metro cuadrado, como en aquí la Loma. No es lo mismo el valor de la tierra en Breña que urbanizado. Invitarlos como cualquier inversionista. ¿Tú qué vas a poner? Yo pongo el terreno. También tiene la autoridad, la ley en la mano, ¿verdad?, de poder indemnizar. Se lo dijo Porfirio Díaz desde que empezó el ferrocarril. Páguesele lo que se le tenga que pagar, decía por aquí un gobernador, ¿verdad? Por aquí va el trazo, páguesele.
a valor actual, no valores unitarios, no valores catastrales, a valor comercial. Hay un método que nosotros vemos en la maestría de evaluación, un método residual, en donde se estudia la productividad del predio. ¿Tiene productividad? No la tiene, bueno, váyale y ubiquen a las personas realmente. Los líderes defienden diciendo que los inversionistas venden a 10,000 pesos cuando que les quieren pagar a 3 pesos, y ahí es donde entra el sentimentalismo. No, la tierra empreña. Si no se hace un estudio residual, método residual de productividad, la tierra no vale, así como está no vale. Entonces, ¿qué es lo que vale? Los servicios que le va a proporcionar, los tiempos de recorrido para estar en los lugares de una gran ciudad. Ubicar a la gente. Cuando se desarrolla la zona industrial, venía gente de Mezquitic, de Agualulco a trabajar. Ahí las esperaban, todavía los esperan en la Alameda. Ese movimiento de gentes trastoca cualquier proyecto urbano. Si bien es cierto, no podemos saber cuál es la gente que se va a ir a vivir. Imagínense ahora Ciudad Maderas, que empezó, ahí se va a quedar Ciudad Maderas. Lo va a revivir la BMW. Otra vez va a revivir. El parque industrial de aquí, saliendo, antes de salir por la comunidad de La Campana en Mezquitic, hay un parquecito industrial. ¿Quién sabe de ese parque industrial? Es más, creo que los vecinos ni trabajan ahí. Es muy importante estudiar los tiempos y los movimientos de la gente. La Ciudad de México, ¿de dónde vienen a trabajar? De Toluca, de Querétaro, de Pachuca, de Puebla, de Tlaxcala. El Estado de México, todo el mundo trabaja en el Distrito Federal. Ciudad Satélite es lo mismo. Se hace un fraccionamiento, no se estudian los tiempos, movimientos, la distancia a la ciudad. Ahora le han querido componer con un desarrollo industrial ahí. Y toda la gente que está viviendo ahí no va a trabajar ahí. Lo hubieran hecho antes y luego el desarrollo industrial. La Semarnat, pero antes la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, llevaba a cabo los estudios para cierto tipo de industrias, un parque industrial de este tipo, no contaminante en agua, en aire, en suelos, y se destacaban normalmente empresas que le venían a surtir a las grandes armadoras de vehículos, empresas de espejos, empresas de asientos, empresas de plásticos, etcétera, etcétera. Todo eso fue estudiado para que, por eso Querétaro ha ido creciendo. Si usted se sale del centro histórico, ha crecido Querétaro. Yo pienso que Querétaro pudiera ser una de las primeras ciudades sustentables de México, como está creciendo actualmente. Y vaya, el territorio es pequeño en comparación con San Luis Potosí, porque hay un libro de la arquitecta Imelda González, La crítica de la arquitectura en San Luis. Empieza criticando que perdieron su señorío las residencias de Carranza. Si nos vamos al origen de esas grandes residencias, los pueblos mineros, la gente que era no mandos medios, directores del Cerro de San Pedro, de las minas, se vinieron a vivir aquí, ¿verdad? Igual sucedió con Avenida Juárez, pero Avenida Juárez con mandos medios, por eso son de nivel económico más bajo. Pero el proyecto mediterráneo, españoles, ¿verdad? Amplias jardines, amplios porches. Al principio se combinaba con la arquitectura de Los Ángeles, de aquellas casas estilo californiano que nos vinieron a vender mucho en el fraccionamiento San Felipe, ¿verdad? Y casi todos los fraccionamientos tuvieron su jardincito, su entrada, su cochera, su jardincito, pero a medida que crecen, a mí me tocó hacer un ensayo en Abolato, Sinaloa, en el doctorado de arquitectura,
en donde la plaza principal eran residencias muy bonitas. Empiezan a crecer los hijos y no tienen trabajo, le amplían, le quitan el jardín a las residencias y la plaza se convierte en una plaza comercial, ¿verdad? Vea usted la plaza Carso, la plaza San Luis, fue diseñada, pero diseñada allá en el Distrito Federal. Ahorita, en su punto crítico, es un congestionamiento bárbaro. Se inunda además la parte norte de la plaza, que es la parte baja, se inunda. Hay conflictos ya sociales de delincuencia organizada, asaltan, quitan los vehículos, tanto ahí como aquí. Todo eso en un proyecto urbano debe de reunir todas esas características. Por eso le mencionaba el arquitecto Juan Carlos Machinena, que además ha tenido mucha experiencia en centros históricos como delegado del INAH. Sí. Trae muy buenos proyectos, empezando por ampliar el centro histórico, centros de recreo, de armonía los fines de semana, es lo que hace falta, ¿verdad? Independientemente de que la autoridad municipal cree esos espacios que son los parques, ¿verdad? Pero que no descuiden los que hay. Este doctorado en administración viene a conjuntar pues todas mis actividades de la ingeniería civil, la ingeniería ambiental, la evaluación, la ingeniería sanitaria, todas mis actividades en el campo profesional de la ingeniería, porque me abre el panorama de lo que es una verdadera administración en la industria de la construcción. La asociación aglutina a expertos, a profesionales de todas las disciplinas, no nada más de la ingeniería, no nada más de la evaluación inmobiliaria. Tenemos conformada la asociación, hasta médicos tenemos ingenieros de todo tipo, topógrafos, agrónomos, forestales, ambientales, ya le dije topógrafos, ¿verdad? Civiles no se diga, después ya con sus especialidades en la evaluación inmobiliaria. Tengo aquí a un doctor en ingeniería ambiental de la facultad, que fue el primer coordinador de la carrera, lo tenemos como miembro. Tenemos expertos en dactiloscopía, en criminalística de campo. Tenemos un perito que hace sus funciones en la Ciudad de México, en fonografía. Entonces, muy importante, a la hora que usted le llamen para una extorsión, se estudia en los timbres de voz, todo, y además ahora de que rápidamente detectamos de qué teléfono están hablando y dónde está el teléfono. Por eso muchos de los extorsionadores compran Oxofón, les llamo yo, un teléfono de Oxo, lo ocupan 2 o 3 veces y lo tiran. Le llamo yo Oxofón, y normalmente, pues usted sabe, son de llamadas de la cárcel, ¿verdad? Existe la ley de peritos desde 1996 en San Luis Potosí. Fuimos el primer estado de la República que tuvo su ley de peritos. Tiene todas sus fallas, ya tuvo una modificación. Actualmente creo que tenemos 68 especialidades de peritos traductores. Se utilizan mucho para los indígenas que delinquen o que los acusan, vienen y no hablan español. Tenemos alrededor de 68 subespecialidades. Bien, la ley de peritos establece, para ser perito puede ser técnico o profesional. Técnico avalado por un colegio o asociación, por eso nosotros manejamos la asociación. Los colegios en sus estatutos no permiten la entrada de gente que no tenga esa profesión. Por ejemplo, el Colegio de Ingenieros Civiles, solamente ingenieros civiles. Yo pertenezco al Colegio de Ingenieros Civiles, creo que desde 1978, ¿verdad? Está el Colegio de reciente formación, Colegio de Ingenieros Ambientales y Forestales.
colegio de evaluadores, ahora hay colegio de especialistas en evaluación, colegio de evaluadores inmobiliarios, todos los que hacen una especialidad, una maestría, al ratito están formando sus colegios. Y ya surgieron Aguascalientes, surgió Saltillo, aquí en La Laguna. Hemos ido a dar unos cursos sobre impacto ambiental, sobre evaluación, cursos que les sirven para refrendar. La ley establece refrendar su licencia de perito con cursos. Yo acabo de hacer un curso de evaluación en monumentos históricos, ¿verdad? Se tienen que reevaluar los monumentos históricos de los centros históricos de las ciudades. No habemos muchos evaluadores de centros históricos, ¿verdad? Precisamente lo que le menciono del arquitecto Juan Carlos Machinena es que él tiene un inventario de todos los monumentos históricos del centro histórico de la ciudad y sus estados de conservación. Entonces lo ha ido haciendo el inventario, el acervo cultural que ya se tiene, es bastante rico en San Luis Potosí. Yo creo que cualquier persona tiene que hacer un deporte, pero ese deporte tiene que ser con disciplina, principalmente, no nada más el deporte de los sabaditos, de ir a sudar la camiseta un rato y volverla a mojar con las bebidas etílicas, ¿verdad? No, para mí el deporte vino a subrayar el objetivo que yo tenía para mis estudios universitarios. Yo me propuse, antes de terminar mi carrera, hacer cinta negra en judo. Ya era seleccionado, gané 2 campeonatos nacionales en 63 kilos y uno en 70 kilos. Fui seleccionado en Guadalajara para integrar la selección para los Juegos Olímpicos de Múnich. No fuimos porque no hubo dinero. Solo un compañero en 70 kilos, Raúl Foulón, gran amigo, pudo ir porque tuvo un subsidio, pero personal. De ello fuera, ni los Goldsmith, los más importantes comerciantes del judo, fueron a esa olimpiada. Han participado en mundiales, pero no en esa olimpiada, ¿verdad? Bien. La formación que nos deja un deporte es muy completa. Se aparta de vicios y asienta sus objetivos para sus actividades profesionales o técnicas. En el caso mío, empecé a entrenar a los 16 años, a los 18, 19 ya andaba en los campeonatos nacionales y antes de titularme como ingeniero civil me gradué de cinta negra. Por ahí están los diplomas. El Colegio Nacional de Cintas Negras y la Federación Mexicana de Judo. Antes teníamos que ir a presentar nuestros exámenes a México, a la YMCA, la Asociación Cristiana de Jóvenes que estaba en Escobedo, creo. Sí, ahí presentábamos nuestros exámenes para cinta negra. ¿En qué consistía? Las 40 técnicas de aprendices en 6 grados: cinta blanca, cinta amarilla, cinta naranja, cinta verde, cinta azul, cinta café. Esos grados de colores es para jóvenes de 16 años para abajo, colores, los que le acabo de decir. Y ya de adultos, jóvenes adultos, son solamente cintas blancas, cintas marrones y cintas negras. Cintas negras de primer dan hasta quinto dan son cintas negras, con una tirita a medida que va avanzando, una tirita blanca en la orilla del cinturón. Y el sexto dan ya es una cinta con blanco y rojo, blanco y rojo, blanco y rojo. Ahora ya hay muchos
sextos, dan sobre todo en Cuba, en España. No quiero decir que se ha prostituido, se ha comercializado mucho. Se ha perdido la esencia del judo. El judo es, como disciplina y filosofía, es ayuda y prosperidad mutua. Si no nos ayudamos, no prosperamos. El mejor empleo de la energía. Entonces, por eso le menciono que la disciplina que a mí me apaciguó mi carácter, mi fuerte carácter, fue el judo. A medida que avanza en las técnicas, sí hay el objetivo de la autodefensa. Así fue creado por el doctor Jigoro Kano en 1882. Abre el Kodokan y lo divide así en grados de aprendices y grados danes, de cintas negras, de maestros. A partir del primer grado de Shodan ya somos maestros. Como en la masonería, aprendices, compañeros, maestros masones, ¿verdad? Adquiere su maestría. Entonces, y como en otras disciplinas de artes marciales, pero consideramos, yo así lo siento, que el judo es el padre de todas las artes marciales, porque tiene objetivos bien claros en cuanto a su formación. Ceder para vencer. La mejor lucha, ¿cuál es la mejor lucha? La que no se da. Si yo logro apaciguar mis ímpetus bélicos y demás, ya di un paso muy importante. Concilio. Aprendo a manejar mi ímpetu, mis técnicas, mis 40 técnicas que le digo, de nada más de proyección. Aparte vienen 15 técnicas de estrangulación, 15 técnicas de palancas a los brazos, 15 técnicas de inmovilización, vienen las variaciones, hay técnicas que solo se permiten en competencias, pero hay técnicas que se enseñan al ejército. El doctor Jigoro Kano, viniendo de una gente de cierto nivel cultural, económico, llegó a ser el secretario de Educación y por eso metieron el judo. Pero el deporte nacional de Japón era el sumo y después vino a complementar el judo. En ceremonias muy importantes se hace una presentación del Nage no Kata. Nage no Kata es la presentación de 15 técnicas, 3 de mano, 3 de pie, 3 de cadera, 3 de sacrificio, espalda plana, y 3 de sacrificio de lado. Aparte las inmovilizaciones y las palancas son dislocaciones que solo se permiten en competencias. En la marina, en la cuestión marcial, sí se permite la fractura completa. Es su vida lo que va a cuidar, ¿verdad? Si bien en las zonas urbanas se ha trastocado todo esto, pandillas, y yo aquí llegaba un señor quinto dan en karate kung fu que vivía por el santuario. Lo tuvimos un tiempo en el dojo de nosotros y él quería aprender judo. Decía judo. Dice, yo quiero aprender judo y yo te enseño kung fu. Órale, va. La primera caída que le dimos ya no quiso aprender judo. Para aprender el judo, yo soy de la idea de que lo primero que tienen que aprender es a caer. Caídas adelante, atrás, a los lados, a rodar, a cuidarse. Yo ahorita a mi edad me caigo en la calle y alcanzo en muchas ocasiones a rodar. Por eso hasta ahorita no he tenido una fractura ni de hombros ni de brazos. Queda el aprendizaje, pues, como una autodefensa. Aprender a caer y aprender a tumbar. El que aprende a caer, aprende a tumbar, ¿verdad? Se hacen las competencias porque eso motiva a los niños. Hay 2 tipos de exámenes. El que es instructor para enseñar el judo como tal, con los cánones de Jigoro Kano, y el maestro que enseña competencia.
el de las mañas, y la enseñanza para niños. A la hora que nos hacen un examen de Shodan, de cinta negra, de maestro, tenemos que dar una clase para niños, a ver cómo la damos. Entonces, de mis compañeros de aquella época, hubo uno que se dedicó mucho al judo de niños, y como premio les daba un viaje a sus 15 años, a Disney World, a todos esos lugares y a Tokio. Ha ayudado mucho. Hay sesiones de meditación, hay sesiones de encuentro con uno mismo para definir la cuestión técnica del deporte, de la competencia, para mejorar o pulir una técnica como debe de ser, aprovechar la fuerza del contrario. No, si usted ve el judo ahora cubano, el brasileño, no se diga el español, es un judo muy fuerte, muy fuerte, ¿verdad? Entonces son verdaderos atletas. Yo estuve entrenando aquí en Querétaro con un muchacho que venía de España, de mi peso, pero tenía una fortaleza que bárbara. Tuve la oportunidad en Querétaro de formar 7 clubes de judo, 7 escuelas de judo para las zonas marginadas de Querétaro, pero cuando todavía no crecía Querétaro como tal. El director del deporte en Querétaro era un maestro de Aido, con el manejo de la espada. Pero él estuvo 10 años en la milicia en España con los famosos Boinas Verdes, creo, y maneja el palo, maneja la espada, maneja el tontó, el cuchillo, pero vino a San Luis a una exhibición en el Deportivo Potosino, me vio dirigir una competencia ya como árbitro. Yo me invitó cuando él fue el director del deporte en Querétaro, Amadeo Valladares, y me dio oportunidad de formar 7 escuelas de judo en Querétaro, ¿verdad? Empecé con los cintas de mayor grado, cintas cafés, los preparé y los hicimos responsables a cada uno. Eso es lo que debemos hacer en la cuestión del deporte en nuestra ciudad. Es físico, mental, social, filosófico. Cada movimiento tiene un nombre de la naturaleza. Por ejemplo, el Osotogari, el primero, es un movimiento que se aprende en el campo al cegar. Es gran ciega exterior. Usted aprende desequilibrios, desequilibrio al frente, atrás, a los lados. Kushushi, makushushi, yoko kushushi para desequilibrio hacia los lados, hacia el frente, hacia atrás. Igual las caídas, masutemi wasa. En el judo tenemos, después de ser cintas negras, de que ya aprendió 40 técnicas para proyectar, y las técnicas de estrangulación y de palancas, de dislocación y de inmovilización, tiene usted que aprender a reanimar a las personas. Usted puede desvanecer a una persona y lo tiene que recuperar, ¿verdad? Falta de oxígeno al cerebro y lo pierde, ¿verdad? Entonces, disloca un brazo, lo tiene que acomodar. Malo cuando son fracturas y fracturas expuestas, ahí sí ya no. Pero hay unas técnicas de Ashiatsu que se llaman técnicas de reanimación, respiratorias, de recuperar, ¿verdad? Muy interesante, y eso yo me lo propuse antes de terminar mi carrera. Me hago cinta negra, me titulo, sigo entrenando, ya no para competencia. Alcancé a competir 3-4 años, llegué a ganar en mi categoría 2 campeonatos nacionales en 63 kilos y uno en 70 kilos.
Inicialmente, bueno, pues usted sabe que la palabra masonería, masón es albañil en francés. Entonces, grupos de la época medieval que se juntaban a hacer los palacios, masones. El arte de hacer esas paredes era a prueba y error. Se les abrían, pues ahora la vamos a hacer más grande. Se hacen expertos y se van toda la Europa, a España principalmente. Hay un libro por ahí muy, muy interesante que se llama La Catedral, en donde el maestro albañil aprende a prueba y error, se le caen las paredes, hacen los contrafuertes en los castillos medievales y se va a Inglaterra. Pero el aprendizaje se lo lleva con él. Y entonces el masón le enseña a los aprendices su técnica. Es nada más el paso entre familias, se puede decir. Entonces, aprendiz, por eso los 3 primeros grados en la masonería: aprendiz, compañero y masón. El más fuerte, desde mi punto de vista, es el compañero, porque se tienen que desarrollar paciencia y tolerancia principalmente. En las sesiones que se tienen, se llaman tenidas, se invita a los aprendices a que participen con un ensayo de algo instruido por un compañero masón o por un maestro masón. Ese algo que es, pues empezamos con la simbología, ¿verdad? Si usted recorre la ciudad, hay muchos edificios con simbologías masónicas. Las iglesias con simbología masónica desde los altares, la combinación de los pavimentos mosaicos blancos y negros significa que ahí podemos entrar todos. No hay distinción de clases, de razas, nada. El único requisito para ser masón es creer en Dios, en su Dios, el que usted crea. Son organizaciones discretas. Actualmente se tienen 2 logias, madres logias orientes de San Luis Potosí, el Carmen y la que funciona en la calle 11. Aristóteles, el liceo quiere decir instituto. El liceo de Aristóteles era como un jardín y se salían, como decimos en los manicomios, ¿verdad?, a caminar con las manos atrás, pensar y encontrarle sentido a las cosas, ¿sí? Que es pulir su propia piedra, pulir su propio cuerpo, alejado de los vicios, y ser virtuoso. Si bien una actividad que establece la masonería, que tiene la masonería, es el altruismo, la práctica del altruismo, no se practica a diestra y siniestra. Se le enseñan a los hijos dónde, cuándo, cómo debemos ayudar, ¿verdad? El judo es algo muy similar. ¿Se acuerda que le dije ayuda y prosperidad mutua? Si no nos ayudamos, no prosperamos. De ahí la fraternidad.